Cuando yo estuve en la secundaria y la preparatoria, tuve buenos maestros de español, de literatura, excelentes maestros. Así que yo consideraba que tenía una excelente ortografía, muy buena ortografía, porque también había ganado concursos de ortografía. Hasta que una vez esa superioridad se me cayó cuando mi novio, que ahora es mi esposo, se sentó a mi lado en la iglesia y yo estaba escribiendo algo que llevaba la palabra contigo, pero la escribí separada, contigo. Y me dice, no, se escribe junta, va junta. Contigo es una sola palabra, va junta. Y yo, terca y necia, no, va separada. Es porque según yo creía que lo sabía todo, ¿no? Yo creía que era casi que la maestra de literatura y que mi ortografía era excelente, inequívoca. Y resulta ser que no. Cuando llegué a mi casa, la curiosidad me mataba, ¿no? Y fui al diccionario para ver qué decía la Real Academia Española y resulta que contigo se escribe pegado. Yo estaba equivocada. Y después con pena le dije, sí, tenías razón, contigo se escribe junto. Me llama la atención esta palabra porque es una palabra que el Señor repite a muchas personas. Se las dijo a Abraham, yo estaré contigo. Se las dijo a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Gedeón, a Jeremías, a los discípulos cuando el Señor ya se iba al cielo. Lo interesante es que a veces las personas no le creían al Señor. Cuando Él decía, voy a estar contigo, ellos no le creían. Y una de las personas que más le costó creer que realmente el Señor estaría con él fue Gedeón. Dice la palabra de Dios en Jueces 6:12. Desde el 11 vamos a leer, desde el 11. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Desde el versículo 11, ya el Señor estaba observando a Gedeón. Notamos que el Señor estaba ahí sentadito, observando lo que Gedeón hacía. Y entonces, después se le acerca en el versículo 12 y dice que cuando se le apareció el ángel de Jehová, le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Algunas versiones dicen varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, pues no creo que esté conmigo. Y vamos a ver lo que le dice. Dice, ay, Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ay, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí tenemos la primera lección, hermanas. Número 1, el Señor desde hace rato ya lo estaba observando. Ya sabía lo que ellos estaban pasando. Y ustedes saben que no era por guapos que les estuviera pasando esto, por obedientes. Al inicio del versículo 6 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces el Señor se retiró porque ellos decidieron darle la espalda a Dios primero.
Pero aquí está Gedeón quejándose y diciendo, no, Jehová no está con nosotros, porque si Jehová estuviera con nosotros, no nos hubiera pasado esto. ¿Cuántas veces nosotras o nosotros pensamos que Jehová no está con nosotros porque nos están sucediendo cosas malas, porque nos están sucediendo cosas tristes y dolorosas? Y aquí la Biblia nos enseña que nuestro Dios permanece con nosotros, pese a las adversidades que estemos pasando. Aunque estemos metidos en problemas, el Señor sigue allí. El Señor no ha retardado su promesa, el Señor no ha sido infiel a su promesa. Su promesa está allí. Que el Señor esté allí no significa que no va a haber tempestad en la barca, ¿no? Sí va a haber tempestad, pero el Señor sigue allí, no te vas a morir, vas a salir del atolladero. Posteriormente, en el versículo 14, mirándolo Jehová, me llama la atención esto. Cuando un niño te está hablando, que no comprende lo que tú le estás diciendo y te empieza a decir un montón de cosas, ¿verdad que muchas veces yo me les quedo viendo para ver lo que me están diciendo? Así el Señor, dice el versículo 14, que se le quedó mirando a Gedeón como diciendo, ay, Gedeón, no comprendes mi amor, no comprendes mis tiempos. Ve con esta fuerza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Es como decirle, ¿no estoy yo aquí? ¿Mm? ¿Quién te está mandando, Gedeón? Yo te estoy dando la orden. Y entonces otra vez la falta de fe. Gedeón le responde con una pésima autoestima. Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Es decir, ¿cómo me mandas a mí que yo soy un pobre peón, un campesino? O sea, de todos, soy el más chiquito en la casa de mi padre y más chico, el menor, significaba no solo el más pequeño, sino el que menos tenía también, el que menos autoridad, respeto, dignidad se creía que tenía. Entonces ahí yo, o sea, mi familia, mira de dónde hemos venido, de un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa. No, o sea, yo. Y entonces el Señor le vuelve a repetir, ay, el Señor es paciente para con nosotros. Le vuelve a decir, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo, Gedeón. ¿Cuántas veces, hermanas, nosotras dudamos de la presencia del Señor en nuestras vidas? Corremos el riesgo de no reconocer su presencia por la falta de fe. Como los discípulos, cuando vino la gran tempestad, Jesús estaba allí. Jesús estaba en la barca y no por eso iba a dejar de llover. Lo que ellos tenían garantizada era la salvación, la salvación. Pero Jesús seguía allí en la barca y las tempestades iban a venir, porque Dios no nos ha prometido, como dice el canto, sol todos los días. A veces viene la tormenta, pero sí ha prometido estar con nosotros. Yo estaré contigo. O como los caminantes que iban hacia Emaús, platicando horas y kilómetros en el camino a Emaús, sin reconocer que la persona que iba a su lado era el Señor. O como María frente al sepulcro, llena de lágrimas,
no pudo reconocer que era el Señor. Imagínate que lo confundió con el jardinero. Imagínate eso. Y empezó a hablar tontera y media: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, porque yo quiero ver a mi Señor, etcétera, etcétera. Y ella hablando sola, porque las lágrimas a veces no te dejan ver al Señor. Y entonces, los discípulos también, otra tempestad, tempestades en la vida. Y el Señor venía hacia ellos porque el Señor sabía que iban a pasar por esa tempestad y el Señor deseaba estar cerca de sus amados discípulos. Y entonces empezó a caminar sobre el mar para cortar distancia y venir hacia la barca. Y ellos dijeron: es un fantasma. Tanta relación a veces nos falta de estar con el Señor, tanto tiempo de estar con Él, para poder reconocerlo, para poder saber que es Él quien está a nuestro lado. María estaba enfrentando allí la muerte, estaba de luto, pero el Señor estaba allí. Los discípulos estaban en medio de las tempestades, pero el Señor estaba allí. Los caminantes a Emaús estaban decepcionados, tristes, estaban desilusionados por lo que había sucedido. Ellos creían que iba a suceder de cierta manera y pasó de otra. Porque los planes del Señor son más grandes. Ellos pensaban en un reino terrenal, mientras que el Señor les estaba ofreciendo un reino celestial. Los planes del Señor son más grandes. Contigo, la palabra contigo, sabes que cuando yo fui al diccionario, vi que era un pronombre. Y el significado es quedarme junto a ti, estar junto a ti, quedarme a tu lado. ¿No les parece maravillosa esta palabra? Yo estaré contigo. Y lo último que dijo Jesús al despedirse de los discípulos y prometerles que no quedaríamos huérfanos, que el Espíritu Santo quedaría con nosotros, que el Consolador quedaría con nosotros, fueron esas palabras: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es increíble nuestra falta de fe. Como Gedeón, nosotras a veces dudamos y el dolor y las lágrimas y la decepción a veces no nos dejan ver a Jesús de cerca. Gedeón, en los versículos 36 al 40, denotan una falta de fe terrible, pero el Señor no lo juzga por eso, lo ayuda a creer. Y le dice Gedeón a Dios: mira, Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, mira, yo te pondré a prueba. Yo pondré un vellón de lana afuera y entonces, si llueve, pues que el vellón se moje, pero todo lo demás de la tierra que quede seco, el pasto que quede seco. Y Dios lo hizo. Condescendió con Gedeón. Bueno, Gedeón, está bien. Si tú necesitas más pruebas de que estaré contigo, está bien. Y después, al otro día, ay, Señor, es que todavía no es suficiente prueba de que tú estarás conmigo. Mira, no te enojes, pero por favor, mira, dame otra demostración de que vas a estar conmigo. Que ahora el vellón sea el que esté mojado, o al revés, que esté seco y lo demás mojado, la tierra mojada. Y el Señor vuelve a condescender con nosotros. Qué tristeza que muchas veces nos perdemos de las bendiciones por estar ciegas, por no creer. Nuestra oración en esta mañana, que sea como la del Padre aquel, a quien Jesús le dijo que vino con su hijo, a quien no le podían sacar el demonio, a quien no podían curar por la falta de fe de él. Y el Señor le dijo: ¿crees? ¿Crees que yo puedo hacerlo?
Y él le dijo, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Y entonces el Señor le ayudó a creer y pudo hacer el milagro que él quería hacer. Con Gedeón hizo lo mismo. Gedeón fue a la guerra con 300 hombres y nosotros no sabemos la historia, que primero el Señor mandó a sus casas a todo aquel que no creyera, a todo aquel que no estuviera dispuesto a ir a la guerra. El Señor le dijo, mira, todos los que se echen allí a beber y que mándalos a su casa. Todos los que quieran devolverse a su casa, que se vayan. Y solamente quedaron 300 hombres que le creían al Señor, contra miles y miles de madianitas. Eran pocos, pero el Señor puede hacer mucho con poco. El Señor no necesita que tengas grandes dones, así como escogió a Gedeón, el más pobre, el más sencillo de su familia. El Señor desea usarnos a nosotras también. No importa lo que tengamos o lo que no tengamos. Él solamente quiere un corazón que crea, que le crea, que esté dispuesto. Vamos a orar, hermanas. Amante Señor, gracias te damos por la promesa que nos has hecho de estar siempre con nosotros. Perdónanos, porque a veces somos incrédulos, porque a veces te pedimos pruebas de fe, que tú no tienes por qué dárnoslas, Señor, porque tú eres Dios, el Todopoderoso, y tú no mientes. Pero condesciendes con esta raza caída, con esta raza humana empobrecida de fe. Oh Señor, ayúdanos a creer, como aquel padre que le costaba creer. Ayúdanos, Señor, a estar seguras de tu presencia a nuestro lado, de echar mano de ella, de tomarte la mano en cualquier momento y saber que al estirar nuestra mano te encontraremos allí sentado junto a nosotras. Bendícenos esta mañana y el día que vamos a enfrentar. Que tu presencia vaya con nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén.